Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Qué tal, chicos? Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Lunes, vamos a estar aquí hasta la 1:20 porque nos han quitado unos minutos por un curso anterior, me parece, un retraso, ¿no? Ya, empezamos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la convivencia, la Junta Militar y gobierno de Fernando Belaúnde. Ya. Ok, bacán. Vamos a ver. Bueno, empecemos. ¿Qué presidente estuvimos viendo la anterior semana? A ver si me acuerdan, si me ayudas a acordar. Odría. Sí, Odría. no, a Odría, el Ochenio de Odría. Entonces, lo que viene a continuación es el siguiente gobierno. El siguiente gobierno será conocido como el gobierno de la convivencia. Así se le va a llamar al gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. Segundo gobierno, por cierto. Va desde 1956 a 1962. Ya, entonces empecemos con él. A ver, vean mejor. Ya. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que estamos hablando de un gobierno de la oligarquía. ¿Otra vez? Otra vez. Acuérdate que con Odría, el gobierno de Odría defendió los intereses de la derecha, pues, ¿no? Entonces, con Prado es lo mismo, es lo mismo. La gran diferencia entre Prado y Odría, ¿cuál es solamente? La gran diferencia es que Odría era militar, Prado no es militar. Prado es un empresario, Prado es un miembro de la oligarquía, tiene sus negocios. ¿Cómo tendría de plata Prado que su gobierno era más conocido como el Imperio Prado? No le decían el gobierno de Prado, se decían el Imperio Prado. Su gobierno, sin embargo, ya había tenido una primera experiencia en los años 40, ¿no? Seguramente, bueno, esta clase no se las enseñé yo, pero seguramente se las contaron con el título de la llamada Primavera Democrática, ¿no? Ahí seguramente te contaron de que en el primer gobierno de Prado se vivió la Segunda Guerra Mundial, y este Prado le declara la guerra a Alemania, a Italia y a Japón. Eso fue en su primer gobierno, en los años 40, ¿no? Y este es en el segundo gobierno. Bien, la pregunta sería, ¿por qué se le conoce como el gobierno de la convivencia? ¿Qué significa la convivencia? Quiere decir que él va a convivir con un hombre. ¿Y este hombre quién era? Era Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Convivencia en qué aspecto? Pues en la única, pues en el aspecto político, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hizo una alianza. Prado se alió con el APRA. ¿Con qué objetivo? Para ganar las elecciones. Prado se alió con el APRA para ganar las elecciones. Entonces, ¿cuál era el trato? Apristas, ustedes me hacen ganar y yo a cambio les voy a dar lo que tanto han deseado. ¿Cuál era el máximo sueño que tenía el APRA? Sueño que había... ¿Legalizarse? Claro, legalizarse, la legalidad que se le había cortado Sánchez Cerro en la famosa Constitución del 33. Después de 30 años, Haya de la Torre tiene la oportunidad de volver a presentarse en elecciones. Lo único que tiene que hacer es unirse con Prado y hacer la llamada convivencia apropradista. Entonces, trato hecho, Haya de la Torre acuerda darle sus votos a Prado para que gobierne el país. Y una vez que Prado termine su gobierno, o si en el año 62, tendrá la oportunidad, Haya de la Torre, de volver a presentarse en elecciones. ¿Correcto? Bien, entonces, Prado Ugarteche, ¿a quién representa? Representa a la oligarquía. Representa los intereses de la oligarquía. Igual que Odría, como te digo. Sin embargo, la diferencia es que este no es un mataprista, este no es un matacomunistas como Odría. Prado Ugarteche, por el contrario, va a eliminar... ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa ley que dio Odría para perseguir a pristas y comunistas? La ley de seguridad
interior, ¿no? Bueno, Prado, buena noticia, va a eliminar esa ley injusta. Entonces, eso es lo aplaudible de Prado. Elimina la ley de seguridad interior que había generado las persecuciones a los apristas en tiempos del Ochenio. Además, hay que tener en cuenta que con la victoria de Prado, las mujeres por primera vez votaron. Ahora, tú seguro estás diciendo, profe, pero recién votan por primera vez en el gobierno de Odría. Falso. Odría fue el que dio el derecho de que puedan votar, pero ¿desde qué momento la mujer recién pudo ir a sufragar? Pues cuando Odría se va y se dan las elecciones, donde, como ya sabes, gana Prado. Entonces, primera vez que la mujer votó, primera vez que sufraga la mujer, ¿no? En la elección donde gana Prado Ugarteche. ¿Listo? ¿Cómo nos fue en lo económico? Pues vamos a decir que nos fue relativamente bien, ¿no? Hubo un auge económico de un producto que seguramente tú sabes de qué estoy hablando, el auge económico de la pesca. ¿Cuál es ese pescadito que nos hizo felices durante varias décadas? Es la anchoveta, el auge económico de la harina de pescado. Empieza el auge económico de la exportación de la harina de pescado, que llegamos a ser el primer país del mundo en 1964 exportador de harina de pescado en base a la anchoveta. En esa época, ¿cuál era el hombre más rico del Perú? Se había hecho millonario gracias a la industria de la pesca. Ese se llamaba Luis Banchero. Se llamaba el empresario más rico de la pesca, era Luis Banchero Rossi, que a sus 31 años era el peruano más rico del país, a sus 31 años. Luis Banchero Rossi, que terminó asesinado. Fue un caso policial muy sonado. ¿Cómo lo matan a Banchero? Lo mató su amante. Sí, es que encontró pues a la otra pues en la cama. Pues. Y lo mató a picotazo limpio. Sí, sí, sí. ¿Han escuchado sobre ese escándalo? Sí, el amante era el jardinero. Sí, no soportó el jardinero encontrarlo con la firme. Sí. Sí, sí, llegó al cine incluso, llegó al cine con el actor Orlando Sacha que interpretó a la historia de Banchero. Pero bueno, es la época donde Prado va a decreta la gratuidad de la educación secundaria. Buena noticia, decreta la gratuidad de la secundaria. Porque hasta antes de esto, solamente la primaria era gratuita. Y recién aquí se decreta la gratuidad de la secundaria. Obviamente, para tener gratuidad de la secundaria tienes que haberte matriculado en un colegio del Estado, ¿no? Bueno, porque antes era obligatoria la secundaria, pero no era gratuita, ese era el chiste. Bueno, tú sabes que no todos pueden ingresar a la Universidad San Marcos, por eso es que Prado creó un instituto. Creó el Senati, crea el Senati como un instituto que hasta el día de hoy es muy interesante para carreras técnicas. ¿Saben el secreto del Senati, verdad? Estudiar una carrera en el Senati te da más plata que estudiar en San Marcos. Sí, esas carreras técnicas dan más dinero que estudiar cualquier carrera universitaria. ¿No? Los pocos astutos que saben eso estudian y ganan muy bien arreglando motores de tráiler, ¿no? No sé, tienen ahí sus máquinas muy técnicas. Ok. También Prado, y una de las cosas políticas importantes que hizo fue crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso? Que él unificó a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, o sea, unificó a la FAB, a la Marina, y al Ejército. Para ustedes, ¿quiénes son más machos? ¿Uno de la Marina, uno del Ejército o uno de la FAB? Para usted, a ver, chicas, para ustedes, ¿quiénes son así, más punche, más así peruanos? ¿Así? ¿Los de la Marina? Para ti, los de la Marina son más así, más cara de malo. ¿Tú crees? Ni idea. Qué raro que hayan dicho de la Marina, ¿no? Si los de la Marina son más racistas. ¿Tú crees que la Marina... Yo nunca he visto un almirante negro en la Marina de Guerra hasta el día de hoy. Un almirante que se pide Yupanqui, Mamani, nunca he visto eso. ¿Ya? Bueno, el Ejército esperaba que digas. Ustedes son los que han ido a la marcha, creo, a contra Castillo desde el domingo, ¿no? Qué raro que dieron la Marina.
Esperaba que digan el ejército, muchachos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que hace Prado Garteche es decidir que lo mejor es unir el ejército, la marina y la FAB en un solo comando, que será el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, para que sea un solo comando, una sola unidad, una sola institución. Muy bien. Entonces, de esa manera estamos hablando de una época además convulsionada, porque ¿qué pasó en 1959 en Cuba? ¿Alguien sabe eso? ¿Qué ocurrió en 1959 en Cuba? Pues, ¿La crisis de los misiles? no, eso fue en el 62. Antes de eso, en el 59, ¿quién toma el poder? Toma el poder Fidel y asume y se inicia bueno, se consolida, mejor dicho, la Revolución Cubana. Y eso que te digo tiene mucha influencia en el Perú, porque ¿cuál era el problema del Perú? ¿Cuál era el problema más grave que el Perú reclamaba en esa época? El problema más grave era que los peruanos, habían dos tipos de peruanos, los dueños de las haciendas y los que trabajaban en las haciendas para otros. Entonces empieza a hablarse de una posible necesidad de una urgente reforma agraria. La reforma agraria, ¿quién fue el primero que nos dio el ejemplo? Los cubanos, ¿no? O México también había hecho la Revolución Mexicana en 1911, hicieron su propia reforma agraria, luego Cuba hizo su reforma agraria, y Perú no hacía ninguna reforma. Queremos una reforma agraria, quitarle las haciendas a los ricos para que se las entreguemos a los verdaderos campesinos. ¿Prado estaría a favor o en contra de una reforma agraria? ¿Tú qué crees? Prado, miembro de la oligarquía, ponía su sombrero de copa, su corbata Michi, su frac, ¿no? Incluso cuando postuló, se ponía un montón de medallitas en su uniforme, ¿no? O sea, tan guachafo su vestimenta que la revista Caretas le sacó una foto que decía, volvió el circo, decía ahí el titular, ¿no? La revista Caretas siempre con su humor político ahí. Y entonces, sí, pues claro, ¿cómo va a apoyar pues, la reforma agraria? Prado está en contra de la reforma agraria. Sin embargo, como dicen, ¿no? Para pasar piola, para que la gente piense de que, hola, Prado sí está pensando en los pobres, decidió crear una oficina para estudiar la reforma agraria. Crea la Oficina de Planificación de Reforma Agraria. ¿Qué es eso, profesor? Es una entidad del Estado que se va a encargar de estudiar, ojo, solo estudiar, cómo podría ser una posible y futura reforma agraria. Obviamente que lo hizo para ganar tiempo, nada más, para que los peruanos campesinos caigamos en el cuentazo de que, Prado está estudiando cómo será la futura reforma agraria, digamos, para que los peruanos ya no sigamos haciendo marchas, huelgas, porque la gente estaba convulsionándose poco a poco en la sierra, la gente se estaba sublevando, ¿no? Estaban surgiendo guerrillas, las guerrillas de los años 60, que son muy conocidas ¿no? en esa época. Ya, entonces esto empieza Prado decide hacer la oficina de planificación de reforma agraria, ¿no? Incluso empiezan las campañas para nacionalizar el petróleo. A ver, ¿te acuerdas qué país era el que tenía prácticamente nuestros pozos petroleros? Muy conocido ese país. Desde 1914 nos pagaba una porquería de impuesto en la zona de Piura, en los yacimientos petroleros de Talara. Estados Unidos y su empresa, la IPC, la International Petroleum Company. También habían marchas para que se estatice Alvear y Pariñas, campañas de nacionalizar, ¿no? Todo lo que es estos recursos que son estratégicos y que son nuestros recursos, pero que estaban en poder del imperialismo. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo para esta época. Y como te estaba mencionando el tema de la Revolución Cubana, aparece también una consecuencia, que la Revolución Cubana causó que Estados Unidos la expulse a Cuba de la OEA. La expulse a Cuba de la OEA. ¿Saben lo que es la OEA? ¿Qué es la OEA? Puedes poner la pantalla, por favor. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Y Estados Unidos expulsa a Cuba de la OEA. Repito, Estados Unidos expulsa a Cuba de la OEA. ¿Por qué? Porque Cuba había cometido la malcriadez de volverse comunista, ¿verdad? Y entonces, pero tú no puedes expulsar a Cuba de la OEA así por expulsarla. Para expulsar a Cuba de la OEA, primero tenemos que hacer la consulta a todos los países. Y entonces, Estados Unidos invita a todos los países de la OEA, incluyendo a Perú,
para que voten si están a favor o en contra de que la expulsen a Cuba de la OEA. Y Prado no tenía tiempo de ir a la OEA, mandó a su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo se llamaba el ministro de Prado? Es el que sale en el billete de 20 soles, de los viejos billetes. ¿Han tenido un billete de 20 soles alguna vez en la mano? ¿Cómo se llama el que está en el antiguo billete de 20? Correcto, Raúl Porras Barrenechea. Y entonces Porras llega, canciller de Relaciones Exteriores, sanmarquino, historiador, el hombre. Él fue mi profesor de San Marcos, nos contaba. Y llega pues a la OEA y todos los países apoyaron a Estados Unidos y acordaron que está bien, expulsemos a Cuba de la OEA. El único que decidió defender a Cuba, el único voto que apoyó a Cuba fue el de Perú, el de Porras Barrenechea. Entonces, eso fue algo curioso, porque se supone que el presidente Prado está con Estados Unidos, es un miembro de la oligarquía, pero su ministro lo traicionó al presidente porque Porras dijo que no es justo que expulsen a un miembro de la OEA, porque eso significaría que la OEA ya no debería de existir, porque basta que expulsen a uno de los miembros de la OEA para que la OEA deje de ser llamada OEA. La OEA solamente puede existir cuando todos los países de América sean parte del organismo. Y entonces ya te imaginarás lo que pasó cuando Porras regresó a Lima. Renunció. ¿Por qué renunció? Porque si no renunciaba, el presidente igual lo iba a destituir, ¿cierto? Entonces eso pasó en la historia. Perú, al final Perú también rompió relaciones con Cuba, siempre por quedar bien con Estados Unidos, y eso siempre ha sido nuestra historia. Perú rompió relaciones con Estados Unidos, pero como te decía, la excepción fue Raúl Porras Barrenechea, que salió a apoyar a Cuba. A ver, ponemos, Perú rompe relaciones con Cuba, pero el ministro Porras defendió a Cuba y fue el único que lo defendió. Una preguntita, a ver, ¿qué piensas tú de Porras? ¿Por qué defendió a Cuba? ¿Será porque era comunista? Sí, profesor, si es sanmarquino tiene que ser comunista. O sea que todos los sanmarquinos son rojos. O sea que tú también eres pre-rojo. No necesariamente, ¿cierto, profesor? Pero entonces, ¿por qué Porras? Si usted ha dicho, profesor de San Marcos, historiador, profesor de su profesor, ¿por qué defendió a Cuba? Es que él consideraba de que no es justo expulsar a Cuba de la OEA. Aunque nunca se supo realmente, porque puede que en el fondo sí haya sido un poco rojito, pero nunca se vio en él que lo haya demostrado al menos, ¿no? Pero entonces ahí está, pues, ¿no? Entonces apoyó a Cuba. Es una época además donde llega de visita un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Quién visitó el Perú? Llega de visita el vicepresidente de los Estados Unidos, más tarde presidente, pero llega cuando era vicepresidente, Richard Nixon. Richard Nixon. Profesor, ¿para qué vino Nixon al Perú? Nixon, como vicepresidente, vino al Perú para conocer un poco los recursos económicos que tiene el país. ¿Para qué vendría pues un representante del imperialismo acá? ¿Para qué vendría? Para ver qué cosa tiene, y como Prado pues es un miembro de la oligarquía, para hacer algunos tratados económicos, o ver cómo está el comunismo acá, porque había el rumor de que aquí en el Perú el comunismo iba a triunfar así como la Revolución Cubana. Estados Unidos estaba estudiándonos, ¿no? O sea, el Perú era un país peligroso de que pueda volverse comunismo tipo Cuba. Entonces Nixon vino acá y bueno, dicen que se subió a su Cadillac negro de lunas polarizadas con todos los miembros del FBI, la CIA, paseó por todas las calles del centro de Lima, ¿no? Recorrieron algunos asentamientos humanos ahí con el presidente Prado, los dos, en esos antiguos yates, esas lanchas. ¿Alguna vez han subido esos colectivos de la avenida Tacna, esos que te llevan rápido? Unas tremendas lanchas, esos eran los antiguos autos presidenciales. Y Nixon dentro del auto, ¿saben lo que le dijo al presidente? Oh, Mr. President, es verdad que aquí en el Perú está la universidad más antigua de América. Oh, sí, presidente, aquí está San Marcos, está acá cerca, si quiere, vamos y la visita. Oh, a mí me encantaría conocer San Marcos. Entonces Prado hace una llamada a la universidad.
Que el vicepresidente Nixon va a visitar San Marcos. Oh, sí, ahorita le vamos a condecorar con el título honoris causa y todos los preparativos, ¿no? Estoy hablando cuando San Marcos se encontraba aquí en el parque universitario. No lo dejaron pasar. Los estudiantes se enteraron, hicieron una cadena humana a todo el perímetro de la universidad y no lo dejaron pasar. Nixon baja del automóvil, los de la FBI pues haciendo pues fuerza para que lo dejen entrar, pero los sanmarquinos, fuera Nixon, esto es San Marcos combatiente, pásame la SS, pásame la MM, ¿qué dice San Marcos? Contra el imperialismo yanqui en la Universidad del Pueblo, San Marcos. Y así fue como no lo dejaron entrar. Profesor, San Marcos, ¿desde qué época ya era rojaza? Desde que estalla la Revolución Cubana. O sea, se puede decir que desde los años 60, San Marcos ya se empezó a volver bien izquierdista. No había sanmarquino que no tenga un polo del Che Guevara en esa época. Antes que sea izquierdista San Marcos, ¿estaba lleno de qué? De estudiantes de qué posición política más que todo. Puros apristas antiguamente eran, puros apristas eran. Entonces los nuevos estudiantes izquierdistas a patadas los votaron a los apristas y los apristas, caballero, tuvieron que hacer su propia universidad. Y así nace la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Fundada por Luis Alberto Sánchez. Entonces la historia de San Marcos ya se volvía más izquierdista y además los estudiantes de San Marcos todo lo tienen gratis. Cuando tú ingresas a San Marcos, ¿por qué la gente se mata por una vacante en San Marcos? Uno, porque es la universidad más prestigiosa de las nacionales en el Perú. Dos, porque regalarte una carrera universitaria no es nada fácil, ¿eh? ¿Cuánto te ahorras? 5 años de estudiante universitario en una universidad. Y encima, si jalas el curso, no pasa nada. Vuelves a llevar y todo es gratis. Todo te lo daban gratis. El comedor era gratis. La comida era gratis. Si no tienes casa porque vives en provincia, te dan un departamento los 5 años, la residencia universitaria. Por eso es que los sanmarquinos de la época, a propósito, desaprobaban sus cursos para terminar la carrera dentro de 20 o 30 años. ¿No ves que siempre todo era gratis? Se habían acostumbrado a ser parásitos de la universidad. Y como solo llevaban un curso y a propósito lo desaprobaban para volver a llevar eterna, eran estudiantes eternos, tenían 40, 50 años y no terminaban su carrera. Y por eso se dedicaban a hacer política, se dedicaban a querer cambiar el mundo. No había sanmarquino que no sueña con cambiar el mundo, era el paradigma, la mentalidad de la época. Entonces era un objetivo digno de cambiar, acabar con la pobreza, acabar con las injusticias. Y Estados Unidos es el responsable de la injusticia del mundo. Por eso fuera Nixon, ¿no? Tenían sus carteles los sanmarquinos que decían Nixon, ¿cómo se dice en inglés? Go home. ¿Qué significa? Go home. Nixon, go home Nixon. ¿No? Vete a casa, ¿no? Vete a casa. Nixon, bish, no sé qué es eso. Ya, todos los carteles. Y entonces no lo dejaron pasar. Pero también hubieron los estudiantes malcriados, ¿no? Que le metieron su piedra. Menos mal que la piedra le rozó nada más la cabeza. Entonces, muchachos, no tiren piedras, tiren algo más digno. Entonces aparecieron los gargajos. El primero le rozó la ceja. Muchachos, más puntería, preparen, ya, apunten, ya, fuego. Y uno le cayó en el ojo. Tremendo, así todo colgadito, verdecito le cayó. Ya Nixon no soportó más, llega la policía, los estudiantes, una tremenda, ya. Incluso Nixon se fue a su hotel de la avenida Plaza San Martín, el Hotel Bolívar. Los sanmarquinos habían llegado antes, no lo dejaron ni hablar ni nada. Y así al día siguiente tomó su avión y se fue. Y ese fue el recuerdo que se llevó Nixon de los estudiantes de San Marcos, ¿no? Qué bonito San Marcos, ¿no? Profesor, ¿y usted sabe cómo se llamó ese estudiante que le metió el pollazo gargajo en el histórico, ¿no? Sí, yo sé, pero me prohíben que lo diga. No lo puedo decir porque aunque ya se murió, creo, ¿ah? Sí, las personas vivas no les puedo estar diciendo. Sí, ¿verdad? Se murió en la pandemia. Ese se llamaba... ¿Se acuerdan que en el segundo gobierno de Alan habían unas ratas apristas que habían sido ampalladas con estos audios de los petroaudios? El mismo Carlos Álvarez hacía sus sketches con unas tremendas colas de rata que salían del water. Uno era Rómulo León y el otro era un gordito, ¿no? El gordito Kimper, ya, ese gordito Kimper. Cuando era estudiante sanmarquino era bien flaquito y era bien rojo, ¿no? Y él fue el que le metió el gargajo. Profesor, ¿de dónde sacó esa información? Eso me lo contó Aldo Mariátegui. No le creo mucho las cosas que dice Aldo Mariátegui, pero cuando escribió su libro El octavo ensayo, sabían que Aldo Mariátegui es el nieto de José Carlos Mariátegui, sabían eso, ¿no? Y Aldo Mariátegui, por burlarse de su abuelo, que en paz descanse, creó para burla el octavo ensayo, porque el de Mariátegui fueron los 7 ensayos. Ya, entonces en ese octavo ensayo estaba esta información.
¿Hasta qué punto será cierto? Bueno, pero ahí yo les digo la fuente para que lo consulten. Bueno, entonces ese fue el recuerdo que se llevó de San Marcos. Ahora, llegó el gran día. ¿Cuál gran día? El gran día de que su gobierno se acabó. Y cuando se acabó, se convocaron elecciones. Se convocaron elecciones. Y estas son las elecciones del año 62. Elecciones 1962. Y en estas elecciones, ¿cuál es la novedad? ¿Quién después de 30 años puede volverse a presentar para ser candidato? ¿Ah? El APRA, Aya de la Torre. Buena, vamos a ver. En esa época ya la televisión había aparecido. La televisión nace en 1957 con el canal 7, luego el canal 4 y luego el canal 5. Panamericana Televisión era la primera elección donde se iba a transmitir en vivo y en directo el flash de último minuto. Aya de la Torre, el otro era Belaunde y el otro era Odría. Odría quiere repetir el plato, sí, sí, sí. Cada uno con su partido político. Ya sabemos que Aya es del APRA, Belaunde es de Acción Popular y Odría es de su partido UNO. ¿Qué quiere decir UNO? Unión Nacional Odriista. Muy bien, el periodista Humberto Martínez Morosini, un enorme periodista de la época que narraba cada vez que el Perú llegaba al Mundial de México 70, era el narrador de las eliminatorias de fútbol. Él fue el narrador de estas elecciones. Se da el flash de último minuto. Aya de la Torre, 558,000 votos. Belaunde, 530,000 y tantos votos. Odría, 470 y no sé cuánto. Y la cosa es que, ¿quién ganó? El que obtuvo más votos fue Aya de la Torre. Este es el que ganó. Obtuvo más votos. Listo, se la llevó a Aya de la Torre, presidente del Perú. Buena. Al minuto, el Jurado Nacional de Elecciones sale diciendo, perdón, ha habido un error, no ha ganado. ¿Cómo que no ha ganado? No, no ha ganado. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que la cantidad de votos que ha sacado Aya de la Torre, que son, ya te dije, 558,000 y tantos, no le permite llegar al 33% que se exige en esa época para ganar. Y es que en esa época no existía esa jugada de la segunda vuelta, todo era primera vuelta. O sea, para ganar tienes que alcanzar de la cantidad de votos de todos los sufragantes un 33%, esa es la mayoría. Obtienes el 33% y ganaste inmediatamente. Pero Aya de la Torre, con los votos que había sacado, no había llegado al 33%, solamente había llegado al 32.99. 99. Pucha, qué piña Aya de la Torre, ¿no? Como que te hace recordar a ti cuando te quedaste por un punto. No, perdón, a ti no te pasó eso. Ok. Ya, pero así suele pasar. Por una milésima nos quedamos. Entonces, ¿y ahora qué pasó? Ninguno alcanzó el 33%. ¿Ninguno va a ser presidente? No, ninguno. Cuando estas cosas ocurren, ¿cómo se solucionan estos problemas? En ese entonces, la solución la tiene que tener el Congreso. Entonces, ¿cómo? Ese día mi abuelo no fue a votar. Anda, tu abuelo estuvo ahí, ya pues, ¿no? Tu abuelo, ya, no, yo sé que hay muchos abuelos acá que han tenido pues unas historias que les han contado de la época del terrorismo incluso, ¿no? La época de Velasco. Yo sé que hay muchos abuelos acá que les han hablado de Velasco, de la reforma agraria. Ya, entonces, ninguno alcanzó, vamos a poner acá, ninguno alcanzó el 33%. Oh, qué pena, ninguno alcanzó el 33%. Cuando estas cosas ocurren, entonces la solución es que sea el Congreso finalmente el que decida quién va a ser el presidente del Perú. El Congreso, profesor, así al azar, sí. Qué horrible, profe. Así es la democracia. El Congreso va a tener que elegir. Vamos a jugar a que ustedes son el Congreso de la República, ¿de acuerdo? Disculpen el insulto, pero solamente vamos a jugar que ustedes son congresistas. A ver, ayúdame. Si ustedes fueran congresistas y tienes que elegir a uno de los tres como presidente del Perú, ¿por cuál de los tres preferirías? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por cuál de los tres? Quiero un Congreso democrático, quiero un Congreso limpio y transparente, por favor. ¿A quién elegirías? ¿A Aya, a Belaunde o a Odría? A ver, vamos a leerlos. Belaunde. Ya. Ahora entiendo por qué hay tanta corrupción en este país. Ustedes que critican la corrupción, y mira, los primeros corruptos son ustedes. ¿Por qué eliges a Belaunde si obtuvo el segundo lugar? Si tú eres justo y democrático, lo lógico es que nombres a Aya de la Torre presidente del Perú.
Profesor, pero no obtuvo 33%. Ya sé, ninguno de los tres lo ha obtenido. Pero si hay que elegir a uno, lo más justo, ¿no es acaso elegir al que tuvo más votos? Entonces, sí o sí, ¿quién se la va a llevar? Se la va a llevar Aya de la Torre. Ah, profe, o sea, igualito se la lleva, sí. Pero cuando todo estaba cantado que iba a ser presidente, ¿qué pasó? Una llamada de teléfono al Palacio de Gobierno. El presidente Prado contesta. ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Presidente Prado! Sí, ¿con quién me comunico? General Jiménez, de la ala derecha, de la Fuerza Armada. ¿Qué pasa, General Jiménez? Presidente Prado, ya nos hemos enterado que usted está aliado con el APRA y estamos convencidos de que la Torre va a ser presidente del Perú en unos momentos por el Congreso que lo va a proclamar. Sepa usted, presidente, que la Fuerza Armada odia a los apristas. Los odiamos desde la época de Sánchez Cerro. Nuestro hobby es meterle hueco a los apristas. Por eso le advertimos que si usted permite que Aya de la Torre sea presidente del Perú, le vamos a meter más bala, no lo vamos a reconocer como presidente y el Perú se va a seguir desangrando. Está advertido. Dígale a su convivencia de Aya de la Torre que renuncie para que se atenga a las consecuencias. He dicho, chao. Ah, su qué lacra, ¿no? Estos militares hoy. ¿Qué hace Aya de la Torre? Llama por teléfono ¿a quién pues? A Prado. Prado llama a Aya. Aya, te necesito, ven acá. Convivencia. Esto es lo que los militares me han dicho, así es que ya fuiste. Pero. Aya de la Torre, ¿qué dijo? No me queda más opción que sacrificarme. ¿Y qué hizo? Decidió renunciar a seguir postulando. Aya renunció. Aya renunció. Ya no quiere seguir más en contienda. ¿Por qué renuncia? Porque Aya sabe de que si es nombrado presidente, los militares no lo van a aceptar. Lo han vetado. Los militares vetaron al APRA. Los militares vetan al APRA. O sea, le pusieron el dedito para abajo. Ya lo amenazaron de que si gana, no lo van a reconocer como legítimo presidente. Entonces solamente queda en contienda Belaúnde y Odría. Ups. Volvamos al Congreso. A ver, pero ojo, el Congreso está compuesto por 3 bancadas. A ver, los apristas, los belaundistas y los odristas. A ver, las preguntas más difíciles de la clase van a continuación. Los congresistas belaundistas, ¿por cuál de los dos apoyarían? ¿Belaunde o Odría? A ver, piensa, yo sé que es una pregunta muy difícil. Los congresistas belaundistas... Belaunde, no. Excelente, por Belaunde, muy bien. Ya, una más difícil. ¿Los congresistas odristas a quién de los dos apoyarían? Odría. Odría, obvio, pues. Sí, Ahora, Odría. ya, Odría, ya. Y ahora el problema es, ¿y los congresistas apristas a quién apoyarían? Ya sé, profe, a Aya de la Torre. No, a Aya no, porque Aya ya renunció, no quiere participar. Los votos de los congresistas apristas solo pueden apoyar o a Belaunde o a Odría. Depende de los votos del Congreso aprista, quién será presidente. Si tú fueras congresista aprista de la época, ¿a quién le das tu voto? ¿A Belaunde o a Odría? Habla, ¿a quién le das tu voto? Belaunde, pero le dieron Odría. ¿Y a Odría por qué no? No, dime por qué Odría no. ¿Por qué Odría no? Porque los persiguió. Claro. Porque me he perseguido, pues. Pues Odría era un maldito asesino matapristas, ¿no? Entonces, el voto tendría que ser a favor de Belaunde. Esa noche, noticieros de las 10, Panamericana Televisión, Humberto Martínez Morosini cita a los 3, a Aya de la Torre, a Belaunde o Odría en la misma mesa de conducción. Dice que estaban pegaditos las sillas, ¿no? Estaban en vivo, en directo a la hora del noticiero. Y dicen que Aya de la Torre lo ve a Odría, que se había sentado a su lado, y Aya de la Torre se molesta. Señor periodista, ¿por qué me hace sentar al lado de las ratas? Y Odría lo mira a Aya. Señor periodista, ¿por qué me hace sentado al lado de los homosexuales? Y entonces, pero Belaunde era el más tranquilito, ¿ah? Belaunde más tranquilito, él no que se metía con ninguno. Pero entonces, como también lo provocaron, le mandaron saludos a su mamá de Belaunde. Y Belaunde se levantó, agarró el vaso de agua mineral, lo tiró por la cara. El periodista dijo, nos vamos a una tanda comercial y regresamos. Cuando regresaron a la tanda comercial, solo estaba Belaunde solito sentado. Y Aya y Odría se habían ido a conversar, a arreglar sus asuntos políticos al fondo del canal. Ya estamos en el aire. Y ahí regresan, pues. Aya y Odría regresan. ¿Sabes lo que había pasado en el corte comercial? Estas cosas así nomás no te lo van a decir, ¿ah? En el corte comercial, Aya y Odría habían llegado a un pacto. Y Aya de la Torre lo dijo a todo el país. Aya y Odría, señores de todo el Perú, aprovecho estas cámaras de televisión para decir mi secreto.
Yo, Víctor Raúl Haya de la Torre, he decidido con Odría en estos momentos que nos vamos a unir políticamente. Así es que, señores congresistas del APRA, que su voto sea a favor de Odría. Plop, replop y recontraplop. ¿Qué acaba de hacer el histórico Alianza Popular Revolucionaria Americana? El APRA acaba de traicionar todos sus principios. Se acaba de unir a su peor enemigo, pero no solamente es unirse a su peor enemigo, se acaba de unir a la derecha, cuando el APRA siempre juró que ser un partido del pueblo, un partido de los pobres, un partido de izquierda. Se volteó, toditito, y un giro de 360 grados. Entonces, el APRA se une a Odría. Y si el APRA se une al 1, entonces forman la coalición APRA 1. Muchachos, con lo que te estoy diciendo, ¿qué estás concluyendo? ¿Quién va a ser el presidente con esta decisión? ¿Belaúnde o Odría? Odría. Odría se la va a llevar. Profesor, pero no entiendo. ¿Y no le pidieron explicaciones a Haya de la Torre? Claro que se las pidieron. Justamente Haya salía del canal de televisión y toda la prensa no lo dejaba salir. Víctor Raúl, sus primeras palabras. El Perú necesita escuchar tremenda traición que ha cometido. Señores periodistas, miren sus palabras, yo no he cometido ninguna traición. Usted se aliaba a la derecha. Señores, lo que acabo de hacer es demostrarle a todo el pueblo peruano que el partido de la fraternidad y de la confraternidad, como es el APRA, se puede hacer amigo hasta de su peor enemigo. Porque si no nos hacemos amigos de nuestros peores enemigos, el APRA nunca va a poder tener la libertad de llegar al poder en el futuro. Por eso hemos dado un ejemplo, como lo dio Jesucristo, de amar hasta a tu peor enemigo. Oh, qué bonito. ¿Le creen? ¿Lo hizo por eso? ¿Por amar a los enemigos? Ay. Entonces Haya de la Torre se había aliado a la derecha y esa fue la traición. Profesor, pero entonces, caballero, Odría presidente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez Odría presidente. Solo teníamos que esperar la formalidad. 18 de julio de 1962. 12 de la medianoche. Y el Congreso que no votaba. Pero ya sabíamos que iba a ganar Odría, pues, ¿no? Parecía que esperaban que todos se vayan a dormir, ¿no? 1 de la mañana y no votaban. 2 de la mañana y no votaban. Además, no todos pues tenían televisión, ¿no? En esa época comprar un televisor era bien caro. Además era en blanco y negro y tenía unas antenas así grandes. Pregúntale a tu abuelita cómo eran los televisores, tremendas cajotas que había que meterle patada y puñete para que se arregle la señal. Y entonces, 2:10 de la madrugada y recién empiezan a votar. Que levante la mano los que quieren que gane Belaúnde. Solo unos cuantos datos de Belaúnde, ¿no? Que levante la mano los que votan por Odría. Y cuando ya pues es obvio que van a ganar, se va la luz. El periodista estaba en vivo, en directo, y no se va la luz, se corta la señal de transmisión del Congreso, y el periodista dice, parece que hemos tenido un problema, justo estábamos en la señal del Congreso en vivo y se nos ha ido la señal, a ver si tenemos ya otra vez. El periodista Humberto Martínez, y en ese momento, y si tú tienes un abuelo de 99 años, seguramente te lo va a contar con lujo de detalles, te va a contar que en ese momento la televisión estaba en vivo y una mano negra aparece con un sobre y se lo entrega al periodista para que lo lea porque era un flash de último minuto. Y todo el mundo vio como la mano aparecía y que no había ni siquiera, no había delicadeza para que sea por abajo, nada. Y lea. Y entonces el periodista, pues, me ha llegado mi mesa, no sé qué cosa dice, que tengo que leer, ya, voy a leer. Flash de último minuto. Siendo las 2:18 de la madrugada de este 18 de julio de 1962, se nos anuncian tanques en Palacio. Atención, tanques se dirigen a Palacio. Está habiendo un golpe de Estado. Los tanques han roto las rejas de Palacio, lo están deponiendo al presidente Manuel Prado Garteche. Golpe de Estado, se suspendieron todas las elecciones y no ganó Odría. La gran pregunta es, ¿quiénes hacen ese golpe y por qué lo hicieron? Vamos a ver. Estábamos hablando del golpe del 18 de julio de 1962, golpe de militares el golpe fue contra Prado, para que suspendan las elecciones.
La pregunta es, este golpe lo hicieron militares que no quieren que gane Odría, ¿cierto? Ya. ¿Y por qué no quieren que gane Odría? A ver, ¿por qué estos militares le hacen un golpe a otro militar? Cuidado, ¿ah? Estos militares que han hecho el golpe son militares de la derecha o de izquierda. Yo te conté en la clase pasada que hay dos tipos de militares. Los de la derecha son los que defienden a la oligarquía y matan a pristas. Y los militares de la izquierda son los que estuvieron en el famoso CAEN. ¿Te acuerdas de la semana pasada que te hablé de Odría y del CAEN? Todo militar que tiene sus buenos sentimientos, ¿no? Ellos son los que hacen el golpe. El golpe fue hecho por gente militar del CAEN. Fue un golpe institucionalizado. El primer golpe institucionalizado hecho por los militares para que no gane Odría. Porque si ganaba otra vez Odría, ¿qué hubiese pasado? Dímelo tú así de simple. Si Odría volvía a ser presidente, ¿él iba a hacer reformas a favor de los de arriba o a favor de los de abajo? Con Odría todo iba a volver a ser a favor de la oligarquía. ¿Y dónde iban a hacerse las reformas a favor del pueblo tan necesitado? Por eso es un golpe diferente. Profe, no entendí. ¿Por qué es un golpe diferente a todos los demás golpes de Estado que estamos aburridos de escuchar en nuestra odiada república? Es que es un golpe que no lo planeó un caudillo. No lo planeó un Sánchez Cerro, no lo planeó un Castilla, no lo planeó un Pierola, no. Lo planeó toda la Marina, toda la FA, pero sobre todo, todo el ejército, todo el comando conjunto. Se pusieron de acuerdo para que sea un golpe institucional, para que por fin haya un gobierno a favor del pueblo y ya no de la oligarquía. Esa es la idea de este golpe de Estado, golpe institucionalizado. Y así se despidió el presidente Prado Ugarteche del poder. Cuando se va, ¿quién asume el poder? Asume el poder momentáneamente una junta militar. Una junta militar, vamos a ver entonces lo que se forma. La junta militar de 1962 y 63. Profesor, ¿qué es eso, profesor? Una junta militar es el nombre que van a tener los militares que gobernarán momentáneamente el Perú. ¿Estos militares son de derecha o de izquierda? Si me has entendido, respóndeme eso. Con todo lo que te he dicho, la junta militar es la consecuencia del golpe. Son militares de izquierda, por supuesto. Son militares del CAEN. Son los que no querían que Odría sea presidente, ¿correcto? ¿Y ellos quiénes serán? Serán, primero, te presento a Ricardo Pérez Godoy. Ricardo Pérez Godoy, que gobernó 6 meses, porque luego lo reemplazó el general Nicolás Lindley. Nicolás Lindley. ¿No? Ya, entonces, estos dos, 6 meses, dan un año. La pregunta es, ¿por qué gobernaron un año el Perú nada más? Es que su objetivo no es quedarse ni enclavarse en el poder, no. Lo único que buscan ellos es hacer las reformas a favor del pobre, a favor del pueblo. Ese es su principal objetivo. Para lograr ese objetivo, van a gobernar solo un año. Por ejemplo, algo que, de lo poco que hicieron, por ejemplo, las bases de la reforma agraria. Pusieron las bases de la reforma agraria. En otras palabras, expropiaron una hacienda para ver cómo sería después la expropiación de toditita las demás haciendas. Eso fue poner las bases de reforma agraria. Hicieron una especie de simulacro de cómo se expropiaría una hacienda y luego ya todas las demás, ¿no? Sin embargo, no continuaron haciendo más reformas. ¿Por qué? Lo que pasa es que se dieron cuenta de que si ellos hacen la reforma agraria, ¿cómo van a pasar a la historia? Pues van a pasar a la historia como que se hizo algo a favor del pueblo, pero a punta de patadas, a punta de ñeque, a punta de, ¿no?, de golpe, violando toda la democracia. Ellos quieren pasar a la historia que hicieron reformas, pero totalmente dentro del marco democrático, porque son militares entrenados dentro de los marcos democráticos, les encanta la democracia. Por eso es que estos son militares que no les gusta hacer reformas en un marco autoritario, porque es la manera como han llegado al poder. No se llega al poder así por golpe. Por eso es que lo único que les quedaba era convocar elecciones, para que el nuevo presidente haga las reformas. Pero, profe, ¿y cómo se asegurarán estos militares que el siguiente presidente realmente va a hacer las reformas? Es que le van a decir las cosas como son.
a quién van a elegir como el presidente para lanzarlo como candidato con la condición de que él haga la reforma agraria. Lo van a elegir a un arquitecto. Y ese arquitecto será Fernando Belaúnde Terry. Entonces vamos a ver a Fernando Belaúnde Terry como presidente a continuación. Primer gobierno. Fernando Belaúnde Terry. Y luego va a gobernar otra vez en los 80s. Fue del 63 al 68. ¿Qué carrera había estudiado Belaúnde? ¿Qué profesión? Él es arquitecto. Él era arquitecto. Arquitecto. ¿Era la primera vez que se presentaba a postular? No, era la segunda vez. Solo que la primera vez había perdido. ¿Así? ¿Qué? ¿Cuándo fue que se presentó por primera vez? Pues acá, cuando compitió contra Prado. Pero perdió. Incluso Belaúnde recuerda una fea experiencia cuando candidateó con Prado Garteche. Lo que pasa es que no lo querían inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. No lo querían inscribir. Entonces, Belaúnde molesto, pues hizo una marcha en Girón de la Unión. En Girón de la Unión hubo una marcha y le cayó el manguerazo. ¿Saben lo que es el manguerazo o no? El manguerazo es cuando te cae el carrito ese que bota agua el pinochito, ¿no? ¿Por qué no lo querían inscribir? El Jurado Nacional de Elecciones estaba así haciendo su berrinche, pues. Decían de que faltaban firmas, y eso que Belaúnde había reunido firmas, pero entrega las firmas y decían no, que no están completas, ¿no? Había ahí un problema de que no sabíamos si el Jurado Nacional. Lo que pasa es que al parecer el Jurado Nacional de Elecciones no quiere que gane Belaúnde porque Belaúnde representa a la clase media. Preferían que gane Prado, que Prado representa a la oligarquía. Digamos que el Jurado Nacional de Elecciones estaba embarrado con gente de la oligarquía. La cosa es que hizo su berrinche Belaúnde y se molestó, pues se fue con toda la bandera peruana, porque Girón de la Unión fue una noche, le cayó el manguerazo y al final lo arrastraron por todo Girón de la Unión, le cayó una piedra en la, ¿no? Y bueno, al final hubo un alboroto total, ¿no? Ustedes saben cómo son esas cosas, porque ustedes paran yendo a marchas, supongo, ¿no? ¿O no van a marchas? Ustedes son la generación bicentenario, tienen que ir a marchas, ¿no? Seguramente has estado con la de Castillo. No, la marcha contra Merino seguramente has estado. ¿O no estuviste? No, profe, yo no voy por pandemias a las marchas. Sí, claro, te entiendo. Ya, pero bueno, a las futuras marchas tal vez sí vayas, ¿no? Contra Antauro o a favor de Antauro, ya eso ya tú decidirás si a favor o en contra. Pero entonces, al final, se le inscribió a Belaúnde. ¿Se le inscribió? Sí, se le inscribió. ¿Qué me dicen por acá? Profesor, una consulta yo he escuchado de un tal Hugo Blanco que tuvo importancia en este periodo. Vamos a hablar de Hugo Blanco, Pablo, en un momento, ¿ya? Dame un segundo y vamos a hablar de famoso Hugo Blanco, que todavía está vivo, gran guerrillero, con su amigo Héctor Béjar, ¿no? El ministro de Castillo, ya, sí. El que renunció porque dijo que la Marina, tú sabes. Ya, entonces, Belaúnde. Y, profe, ¿y aquí cómo ganó? Ganó porque Belaúnde fue el primer candidato que representaba los intereses del pueblo y de la clase media. Acuérdate, el último presidente del Perú, pituco, oligarca, que hasta se vestía con su chaleco, su frac, y por eso le decían volvió el circo, ese fue Prado. Después de Prado ya no hemos tenido nunca más un presidente que se vista así con frac, como de la aristocracia. Belaúnde montaba burro, se ensuciaba sus zapatos en los asentamientos humanos. Él entendía lo que es el sufrimiento del pueblo, apoyaba a la clase media. Su ideólogo era Miro Quesada Cantuarias, que quería mezclar la sabiduría del pueblo andino con la modernización del sistema capitalista. O sea, Belaúnde no es comunista, ojo, Belaúnde no es comunista, es un capitalista, pero quiere mezclar el capitalismo con el beneficio a favor de la sabiduría de las técnicas agrícolas que tiene el mundo andino. Es un poco la ideología y la filosofía de Miro Quesada Cantuarias, el ideólogo de Acción Popular. ¿De qué partido era Belaúnde? Acción Popular. Entonces, vamos a ver. Gana Belaúnde y el ejecutivo, o sea, el poder ejecutivo, está controlado por el presidente Belaúnde, que es Acción Popular, que había hecho una alianza con Democracia Cristiana, otro partido que había nacido a finales del Ochenio, Democracia Cristiana, con Héctor Cornejo Chávez, que luego se va a escindir y luego se va a convertir en el PPC, el Partido Popular Cristiano, que va a ser la lideresa Lourdes Flores Nano. Esa sería más adelante todavía, ¿no? Porque en esas épocas
Estaba Luis Bedoya Reyes como parte de estos partidos. Eran gente cristiana, ¿no? Pero Acción Popular es el que se alió con Democracia Cristiana. El problema estaba en el Congreso, porque el Congreso estaba a favor o en contra de Belaúnde. Mala suerte. No tuvo mayoría en el Congreso. Le dio la espalda el Congreso. Y el Congreso estaba lleno de ¿qué partidos? Apristas y odriistas. Acuérdate que la coalición APRA 1 se vio en el Congreso. Incluso algunos le llaman que esto fue la superconvivencia, ¿no? Si la de Prado con el APRA fue la convivencia, esto es la superconvivencia. Entonces, el Congreso de apristas y de odriistas. A ver, pregunta, ¿cuál era la misión más importante que la Junta Militar le había encargado a Belaúnde? La misión más importante era que Belaúnde gane las elecciones democráticamente y como un demócrata haga la reforma agraria, que era lo más urgente que había que hacer a favor del pueblo oprimido. No la hizo. ¿No la hizo, profesor? No la hizo. ¿Por qué no la hizo? Porque el Congreso no se lo permite. ¿Y por qué? Porque ya te dije que el Congreso representa los derechos de los dueños de las haciendas. El Congreso es de gente de Odría y del APRA que ya se volteó a favor de la derecha. Qué mal, Víctor Raúl ahí de la Torre, que nos hayas hecho esa traición. ¿Eh? Muy mal, muy mal. Con Odría también. Entonces, Belaúnde les decía, señores congresistas, en nombre del Partido Acción Popular, vengo a pedirles gallardos revolucionarios que aprueben la ley de reforma agraria. ¿Qué dijo el Congreso? Nica. ¿Quieres reforma agraria? Ya, reforma agraria te vamos a dar, Belaúnde. La reforma agraria, ¿sabes lo que vas a hacer con tu reforma agraria? Vas a agarrar la reforma agraria y te la vas a guardar bien adentro, ¿sabes de dónde? Bien adentro del olvido, ¿ya? Porque lo único que te vamos a autorizar a que expropies son algunas haciendas de la sierra. No me choques con las haciendas de la costa, no me chocas con los dueños de la hacienda azucarera de Cartavio, Paramonga, no me choques con los Larco, ni con los Geldelmeister, ni con los Graña, ni con los Ricketts, ni con los... No, con esas grandes haciendas de la costa no chocaremos. Con las de la sierra tampoco, solamente te autorizo que expropies algunas haciendas que son las que ya se han muerto. Las haciendas muertas, las que ya no producen nada. Solo a esas haciendas hazle reforma agraria. Seas payaso, pues. Mejor no hagas nada, ¿no? Es como cuando yo trabajaba en una antigua academia y yo 5 años pidiendo aumento. Y luego el jefe me dice, profesor, tengo buenas noticias. Sí, jefe. Le hemos dado su aumento. Buena. ¿Y usted más o menos cuánto ha sido el aumento? Un sol, profesor. ¿En serio? Un sol de aumento. Y me miró con una cara, ¿no se le ve muy contento, profesor? No, pues mejor hubiese quedado con el precio anterior nomás, yo feliz. Eso le dije y me fui. Ya, en fin, y todavía se arañó. Yo pienso que todo aumento es una buena noticia, que esto es una empresa, usted está bienvenido aquí. Me largué. Por eso cambié de color. Ya, entonces, esa es la historia, pues, que a veces uno tiene que vivir. Y el Congreso, como te dije, le hizo algo parecido. Reforma agraria, pero solamente a algunas haciendas, nada más. A algunas haciendas. Entonces, ¿al final hubo o no hubo reforma agraria con Belaúnde? Pues sí hubo reforma agraria, pero fue una parcial reforma agraria. Fue una parcial reforma agraria. O sea, solamente se expropiará haciendas de la sierra y las improductivas. No fue una reforma total, porque el Congreso no se lo permitió. Profesor, pero no entiendo algo. ¿Por qué Belaúnde no disolvió el Congreso y hacía la reforma agraria? Es que Belaúnde no podía disolver el Congreso. ¿Por qué? Porque él no quería quedar como un dictador. Profesor, pero Vizcarra sí lo cerró, pero de manera constitucional. Sí, pero esa cuestión de la moción de vacancia aún no se había inventado. Fue con, perdón, ¿cómo se llama esto? El voto de confianza, ¿no? ¿Se acuerdan del voto de confianza que por eso es que Vizcarra fue y lo cerró legalmente? Pero Belaúnde no quería cerrarlo ni legal ni ilegalmente. Lo que sí hizo Belaúnde, y eso sí hay que aplaudir en su primer gobierno, fue que dio la ley de elecciones municipales. Ley de elecciones municipales. Y según esta ley, los peruanos podemos votar para elegir a nuestro alcalde.
Profe, no entiendo algo. O sea que antes no se elegía a los alcaldes. No, antes los alcaldes eran elegidos directamente por el presidente, por una junta de notables. Eso fue desde el oncenio de Leguía. Desde el oncenio de Leguía se anularon las elecciones municipales y el presidente a dedo elegía al alcalde. Recién con Belaúnde vuelve para que el pueblo vaya y vote por su alcalde, ¿no? Por cierto, ¿quién fue el primer alcalde de Lima elegido ya por voto popular gracias a Belaúnde? El primer alcalde de Lima se llamó Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes, del PPC, más conocido como el Tucán Bedoya. Le decía el Tucán por la narizaza que se manejaba, que era más grande que la de Federico Salazar, ¿no? Sí, ya. Luis Bedoya Reyes. Pero tú no sé si habrás escuchado hablar de la famosa avenida Vía Expresa, donde pasa el Metropolitano, ¿no? La Vía Expresa, ya. Esa fue la avenida que hizo el alcalde Bedoya. Pues, también conocido como el Zanjón. Seguro tus padres te han dicho, a esta avenida también le dicen el Zanjón. Claro, era un tremendo hueco que habían hecho pues en la construcción y esa tierra enorme la botaron pues a la Costa Verde y en base a eso se hizo Larcomar. Larcomar está levantado sobre todo el escombro que quedó de toda la tierra que sacaron para hacer la vía expresa. Y entonces hubo alcaldía, ¿no? Aquí. Belaúnde, por otro lado, también decidió crear... Como él era arquitecto, inició la construcción de una carretera que se llamó la carretera marginal. Estoy cayendo, estoy tropezando con esto acá. La carretera marginal de la selva. ¿Con qué objetivo construyó una carretera en la selva? Para que, así como la costa tiene su carretera panamericana, así como la sierra tiene la carretera central, pues la selva también tiene derecho a tener su carretera marginal de la selva, para que la actividad económica sea floreciente. ¿Y tuvo éxito la carretera marginal? La verdad no mucho. La usaban solamente para que aterrizan las avionetas que venía del narcotráfico de la coca de Colombia, de la FARC, y entonces luego se despegaban. Para eso digamos que la usaron. Bueno, y también se creó el programa de cooperación popular. Con el programa de cooperación popular, Belaúnde dio la necesidad de que sea el pueblo quien vaya a construir obras públicas. O sea, fines de semana, ya, hasta los estudiantes universitarios, ¿eh? Los fines de semana se van a construir un hospital, ayuden haciendo los ladrillos, los cementos, todo. O si eres ingeniero, ayuda un poco con los planos, ¿no? Tú eres albañil, ya ayuda un poco. Pero, ¿y cuánto le van a pagar? Nada, nada. Es algo que tú tienes que contribuir porque al final ese hospital, ese colegio va a ser de todos, ¿no? Profesor, entonces, pero ¿cuál era el chiste de ir a trabajar? Que el gobierno te diga en la placa de recuerdo, el pueblo lo hizo. Porque normalmente los presidentes se ponen todas las flores y ponen en la placa el gobierno tal, lo hizo en tal año, tremendo hospital. No, acá decía el pueblo lo hizo. Era una forma de regresar a la minca de tiempo de los incas. ¿Se acuerdan de la minca? Todos trabajan en beneficio de su comunidad, en beneficio del ayu. Y eso era parte de la filosofía de Miro Quesada Cantuaria, como te dije, porque buscaba un poco el desarrollo a través de la sabiduría andina. Y porque la sabiduría andina es algo que los limeños no entienden mucho. Lima cree que el indígena analfabeto es un idiota ignorante, retrasado, primitivo, ¿no? Por eso hoy día me pidieron que ponga de título Perú primitivo. Yo no quería poner Perú primitivo. ¿Por qué? Porque la palabra primitivo nos remite a que mientras menos estudios tienes, eres más retrasado mental. Y no es así. El mundo andino tiene una gran sabiduría. Tú conversas con un indígena, analfabeto, lo que tú quieras, y él te va a enseñar la forma como se vive mejor, lo que se llama el buen vivir, en un equilibrio místico con su naturaleza, con su Pachamama, con su cosmovisión andina. Es un mundo muy bonito que el limeño eurocéntrico, que tiene que estudiar para competir en el mercado globalizador, no lo va a entender porque son dos mundos. Por eso es que dicen que Lima se cree que es el Perú, ¿no? Y el Perú no es Lima en realidad, como dicen muchos. Entonces, el programa de cooperación popular tenía ese objetivo, esa finalidad, que todos se colaboren, todos trabajen, todos den su grano de arena en beneficio de todos. Muy bien, todo esto estaba ocurriendo, pero también hay cosas que tenemos que decir que no fueron muy aplaudibles de Belaúnde. Combatió las guerrillas, combatió y aplastó y venció y derrotó las guerrillas campesinas en el año 1965, para ser exactos.
Y la pregunta es, ¿cómo surgieron las guerrillas? Las guerrillas nacen inspirados en la Revolución Cubana. Son peruanos que quieren hacer la reforma agraria a punta de fusil. Profesor, son como los senderos luminosos. No los vas a comparar, por favor. Estos no son maoístas. Las guerrillas campesinas son guevaristas. Son inspiración de la Revolución Cubana. Profe, ¿me parece? ¿O usted está diciendo que como son comunismo cubano y no comunismo maoísta, o sea, el comunismo cubano no es terrorismo y el comunismo maoísta de Sendero ese sí es terrorismo nomás? O sea que usted es medio terruco o algo así? Para nada. Es que tú no te das cuenta de algo. ¿A quiénes mataba Sendero? En nombre de los pobres, mataba pobres. Las guerrillas campesinas, ¿qué es lo principalmente que buscaban? La reforma agraria. Quitarle las tierras a los ricos. Inspiración, Revolución Cubana. ¿Los guerrillas campesinas mataron pobres acaso? ¿Matarían campesinos? ¿Eran extremistas como los maoístas? Para nada. Eso sí, tampoco eran santas palomitas, pues, ¿no? Hugo Blanco, por ejemplo, tenía como hobby asaltar bancos para que ese dinero sirva para financiar las guerrillas. ¿En qué parte del Perú surgieron las guerrillas? Las guerrillas surgieron en el Cusco, en el Valle de la Convención. ¿Cuál era la guerrilla más famosa? El MIR. La guerrilla más famosa se llamó el MIR. ¿De dónde nace el MIR? Increíblemente, ¿sabes de dónde sale el MIR? Del APRA. Para tu libro, ¿eh? La guerrilla campesina del MIR nace del APRA. O sea, muchos apristas se decepcionaron con lo que había hecho Aya de la Torre. Acuérdate, para muchos apristas, ¿cuál era la gran traición que había cometido Aya de la Torre? Haberse aliado comprado en la llamada convivencia. En otras palabras, si tú eres pobre y sabes que eres pobre por culpa de un rico, ¿te harías amigo de un rico? Un pobre, ¿por qué no se puede hacer amigo de un rico? Porque, claro, porque el rico es el culpable de que el otro sea pobre. Entonces, muchos pobres no soportaron que Aya de la Torre se haya aliado comprado. Por eso muchos apristas se desafiliaron del APRA y crearon su propia APRA. Y su propia APRA se llamó el APRA Rebelde. Y esa APRA Rebelde se convierte en el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que tenía como líder a Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda, cuyo objetivo, ya te dije cuál era, una reforma agraria violenta. ¿Cuál era por eso su frase? Tierra o muerte, venceremos. Esa era su frase. Y claro, todo estaba inspirado con el Che Guevara y Fidel Castro. Había otra guerrilla, el FIR. Ahí sí estaba Hugo Blanco, ¿no? Había más guerrillas, estas eran las más importantes. También estaba el ELN. En el ELN militaba Héctor Béjar, el ex ministro de Pedro Castillo, que es profesor de sociología de San Marcos. Él no me enseñó, pero siempre lo veía por la facultad dando vueltas. Y también ha sido guerrilla, ya está viejo, pues, Hugo Blanco, Héctor Béjar, ¿no? Y también había un chibolo de la Católica, no sé si han escuchado hablar de Javier Herao. Pero Javier Herao era bien jovencito, estudiante de la Católica. Mira, Florino, estudió en el Markham. Profesor, ¿cómo un chico pituquito que lo tiene todo puede meterse a las guerrillas? Es que cuando él estudiaba en la Cato, las chicas dicen que eran demasiado bonitas y eran muy calabazas. No había sentido en los temas de conversación. No tenía sentido la universidad, que solamente hablaban de moda, de la fiesta, del Waikiki, que era la discoteca de Barranco y Chorrillos de la época, de Agua Dulce. Mientras que los peruanos estaban desangrando en la sierra porque exigían dignidad histórica en la zona de las haciendas cusqueñas. Por eso es que Javier Herao abandonó Católica y se fue a San Marcos. Y en San Marcos conoció otro mundo. Ahí es donde se dio cuenta de cómo era la realidad del país. Ahí conoció las cabezas marxistas, guevaristas, y ahí es donde conoció la militancia. Javier Herao cuenta de que un día sus compañeros, ¿no? Lo encontraron en la cafetería llorando
porque tenía un periódico que estaba leyendo donde decía que había habido una matanza de campesinos. E incluso la tiza la había hecho polvo de la cólera que había exprimido ahí la tiza al leer la noticia. Al día siguiente se fue a unirse a la guerrilla y lo mataron en Madre de Dios, el ejército de Belaúnde. Solo tenía 22 años, cuando Javier Herao había dejado muy buenos poemas, ¿sabes? Entonces, es bien raro encontrar gente pituca que termina apoyando a los pobres y sobre todo militando en la izquierda extremista. Otro caso conocido es que te digo, Raúl Díez Canseco, que en paz descanse, ¿no? Investiguen en YouTube, discurso de Raúl Díez Canseco, para que veas, ese sí sabía hablar, rojazo, pero la gente le creía, porque sabía hablar, tenía esa capacidad de convencimiento, ¿no? Era un Alan, pero a lo izquierdista, ¿no? Y pues Javier Herao, que te digo. Bueno, entonces es un poco la historia de las guerrillas. Entonces lo que hace Belaúnde es ordenar que la FAB, la Fuerza Aérea, le meta napal. Napal, ¿saben lo que era? El napal era es un querosene gelatinizado. A ti te cae el napal y se te prende toda la piel, se te pela. Ese napal lo usaban en la guerra de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, el presidente Nixon ordenó que se bombardee gente civil inocente con napal. Y ese fue lo mismo que usó Belaúnde. Por eso es que muchos de nosotros no conocemos la historia negra de Belaúnde. Solo lo conocemos que es un demócrata, que llegó, ¿no? De manera sin golpe, y que fue honrado y no robó, lo cual es cierto, nunca robó. A Belaúnde desde viejito se le vio llevando sus zapatos viejos a la zapatería. Nunca quiso un auto presidencial. Pero también tiene su lado oscuro, pues esta parte de la forma como combatió y mató a tantos peruanos. La cosa se le puso negra a Belaúnde, más aún cuando decidió negociar la devolución de las empresas petroleras que estaban en poder, tú ya sabes, de los Estados Unidos. Le dijo a la IPC, señores de la IPC, devuelvan los pozos petroleros. Devuelvan los pozos petroleros. ¿Qué dijo Estados Unidos? Oh, presidente Belaúnde, está bien, no seas convencido. Devolverte todos tus pozos petroleros. ¿En serio, IPC? ¿Nos vas a devolver todo el petróleo que ustedes como 80 años se lo tienen chupando y sin pagar buenos impuestos? Oh, yeah, vamos a devolverte todos los pozos petroleros. ¿Sabes por qué? Porque están casi agotados. Solamente queremos quedarnos con uno nada más. ¿Con cuál te quieres quedar? Con el que todavía hay bastante. O sea, ¿con cuál? Con el pozo petrolero de Talara. Belaúnde, ¿qué dijo? Pucha, como dicen ustedes, a nada. Se firma el acta de Talara. Entonces se firmó el acta de Talara, donde nos devuelven todos los pozos petroleros excepto el de Talara. ¿Y el acta de Talara cuántas páginas crees que tenía? Tenía 11 páginas. Y la página 11 se pierde. Y se da el escándalo de la página 11. La pregunta es, ¿qué tenía esa página que generó un escándalo? La noticia de su pérdida. Lo que tenía esta página. Nunca se sabrá. ¿Por qué? Porque nunca se encontró la página. ¿Verdad, profe? Si nunca se encontró la página, nunca supimos lo que decía la página. Ajá, nunca sobre. Y algunos dicen incluso que la página 11 nunca existió. Pero ¿qué es lo que se rumorea que decía esa página? En esa página es muy probable que esté el precio del petróleo que el gobierno le vendía a la IPC como petróleo crudo, para que luego ellos nos lo refinen y lo podamos meter en los automóviles. Porque mira, el día que tú descubras petróleo debajo de tu baño, pobre que metas ese petróleo a tu automóvil, lo fregaste el motor. Para que ese petróleo funcione en los autos tiene que ser refinado, pero nosotros no teníamos la tecnología para refinar el petróleo, solamente lo tienen los Estados Unidos. Por eso es que en la página 11 es muy probable de que estaba el precio del petróleo crudo que el gobierno le vendía a la IPC para que ellos lo refinen y luego nos los vendan a nosotros. O sea, le vendíamos nuestro petróleo para que ellos luego nos los vendan a nosotros mismos, pero ya refinado. Y se sospecha de que el precio que le estaba dando del petróleo crudo a Estados Unidos era un precio ganga, era un precio subvaluado. Entonces la prensa fue a ver, en la página 11 seguramente está el precio verdadero, y en la página 11 no estaba, había desaparecido la página. No, que Belaúnde seguro escondió la página 11, que la Brea y Pariñas otra vez aquí en Talara, Estados Unidos, otra vez ya va a venir. Todos los titulares salieron pues en contra de Belaúnde. Incluso el Diario del Comercio sacó como titular una página negra en protesta. Todo el Consejo de Ministros de Belaúnde renunció. Belaúnde estaba con un pie afuera.
La gente estaba aburrida. Además, la Guerra Fría estaba generando que los precios suban. El sol se estaba devaluando, el dólar estaba subiendo, la crisis petrolera. La cosa venía de la crisis internacional de la Guerra Fría también. Y encima la migración seguía llegando. Y la gente llegaba a pedir justicia. Querían trabajo, no había que comer. Las paisanas llegaban con sus hijitos, con sus ollitas vacías, ¿no? El niñito le decía a su mamá, mamá, comida, ¿no? Y la paisana tocando la puerta de palacio, en una cola de provincianos a ver si esa puerta se abría y Belaúnde les atendía sus reclamos. Pero esa puerta nunca se abrió, hasta que un día ya no fue necesario que se toque más la puerta de palacio. Un viejo tanque de la Segunda Guerra Mundial de marca T-55 rompió las rejas de palacio un 3 de octubre de 1968 y lo sacó a patadas a Fernando Belaúnde del Palacio de Gobierno. El golpe de Estado fue hecho nuevamente por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Quien asumiría el poder sería el general Juan Velasco Alvarado, que instauró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas con objetivos de reivindicación e inclusión social al pobre campesino falto de dignidad histórica. Y así fue como se acabó el gobierno de Belaúnde. Mi mamá me contó que cuando era chibola, vio por televisión cómo a Belaúnde lo sacaron en pijama, Velasco lo sacó en pijama de Palacio, y Belaúnde tuvo que tomar su avión y con las justas llegó a la Argentina. Así fue el golpe de Estado de Belaúnde en vivo y en directo. Y con ello, estamos terminando. A ver, algo que me está olvidando de todo lo que les he dicho. Hay algo que me olvidé, menos mal que me acordé. En el gobierno de Prado, menos mal que me acordé, y no sé si han visto el último examen de admisión, vino esa, y justo esa casi me olvido. En el gobierno de Prado, el presidente Kennedy creó un programa muy conocido. ¿Cómo se llama ese programa? El programa Alianza para el Progreso. Sí, correcto, Pablo, era del CAIM, pero él no estudió en el CAIM. Él sacó a la gente del CAIM para que gobierne junto con él. Porque el CAIM costaba plata, por eso Velasco no estudió ahí. A ver, lo que hace Kennedy crea el programa Alianza para el Progreso. El programa Alianza para el Progreso. ¿En qué consiste ese programa? Consiste en que Estados Unidos nos va a dar 70 millones de dólares para evitar que seamos un país comunista. ¿Así? ¿Cómo va a funcionar eso? Es decir, ¿qué es más fácil? ¿Que un país rico o un país pobre se vuelva comunista? Lo más fácil es que un país pobre se vuelva comunista. Por eso, si le damos 70 millones de dólares al Perú para que reactivemos la economía, habría la posibilidad de que el comunismo no se instaure en el Perú. Pero al final, sí se instauró. Las guerrillas campesinas estaban a un pelito de tomar el poder. Por eso cuando nosotros decimos, Velasco hizo el golpe de Estado para hacer la verdadera reforma agraria. Porque si Velasco no hacía la reforma agraria, ¿quiénes hubiesen hecho la revolución y hubiesen tomado las tierras a punta de patadas? Las guerrillas campesinas habrían resucitado, renacido. Y si las guerrillas eran aplastadas, como por ejemplo Belaúnde las aplastó, iban a haber nuevas guerrillas. En otras palabras, y como decía Hugo Neira en la famosa película, no sé si han visto la película documental antes de la pandemia, La Revolución y la Tierra, que es una hermosa película sobre Velasco. Hugo Neira es entrevistado, seguro lo han visto, y él dice, si Velasco no hacía la reforma agraria, ganaba la guerra ¿quién? Sendero Luminoso. O sea, Velasco no es comunista. Él hace la reforma para que el comunismo no la haga. Él hace el golpe de Estado justamente porque es anticomunista. Él hace una reforma pensando desde arriba, o sea, como dictador, no a favor de los ricos, a favor del pueblo, pero violando todos los marcos democráticos. O sea, no necesitas tener una democracia para hacer cosas a favor del pueblo. También se pueden hacer cosas a favor de los pobres violando los marcos democráticos, y eso lo demostró Velasco. Pero de Velasco vamos a hablar la próxima semana todavía. Muy bien, entonces... Profesor, Dime. pero se estaría contradiciendo de lo que dijo la Junta Militar, porque la Junta Militar no hizo esto, la reforma agraria, porque pensaron de que iban a hacerlo de una forma que no debería hacerlo. Ajá. Y la Junta Militar no hizo la reforma justamente por eso, porque confiaban en que lo mejor es que las reformas se hagan en marcos democráticos, pero la democracia no funcionó.
Belaúnde, dentro de lo democrático, tenía que haber hecho la reforma, pero se dieron cuenta de que no funciona hacer cosas radicales dentro de la democracia. Y como Belaúnde no logró hacer las cosas, Velasco finalmente lo vota a Belaúnde. O sea, la conclusión es esta. La junta militar tenía que haber hecho la reforma agraria, pero la quería hacer dentro de la democracia. Belaúnde representa esa democracia. Belaúnde traicionó la democracia o fue muy mano débil y no la hizo, y entonces tuvo que venir la reforma ya no con democracia, sino con dictadura. Y Velasco representa la dictadura para sacar a los peruanos de siervos a ciudadanos. Entonces, al final, fue la dictadura lo que demostró los cambios. Cuando militarmente los del CAEN querían que sea por marcos democráticos, pero a veces la democracia no puede lograr todas las reformas. Muy bien, entonces, antes de empezar la práctica, a ver, vamos a confirmar algunos datos que por ahí me olvide para... creo que no, todo está bien acá, yo lo de la junta, podría, sí, ya todo está bien. ¿No? ¿Tienen el libro? Les recomiendo este libro, es el mejor libro para que puedan prepararse en Historia del Perú. ¿Sí? Ah, chévere, bacán, sí lo tienen. Es el libro de un tal Frank Samaniego, ¿no? Pero sobre presidentes del Perú, no hay mejor que estos libros. ¿Ah? El de presidentes del Perú, estos son de 2 tomos. Estos son de 2 tomos. ¿Quién tiene estos libros? ¿También lo tienen? Estos libros te cuentan la historia como si estuvieras viviéndola toda. Porque hay un reportero de televisión que está cubriendo todas las noticias y los golpes de Estado, y en la época de la guerra con Chile, un reportero en el Huáscar haciendo entrevistas a José Gálvez, a Miguel Grau, y en el caso de los golpes de Estado, justamente estaba leyendo un poco, ahí está Prado, el que hemos visto hoy día, y ahí está la parte como el manguerazo a Belaúnde, y todo lo que pasó con Porras Barrenechea, y algunas cosas de farándula también que nos cuentan, el golpe de Estado aquí. Hay alumnos aquí adentro que te cuentan toda la historia, ¿no? Hay alumnos, hay un alumno que es de izquierda, otros de derecha. Digamos que este libro de historia es como si estuvieras en una clase. Ahí está el capítulo de las guerrillas. El capítulo de las guerrillas es un capítulo especial para que conozca quién fue Hugo Blanco. Incluso, ¿sabías que Nicolás Lúcar, el gran Nicolás Lúcar de Exitosa, hay una foto donde lo está cargando Hugo Blanco, chibolo Nicolás Lúcar con sus bigototes, y eso explica el por qué apoyó a Castillo, pues, ¿no? Son los secretos. Y él mismo decía que soy trotskista y a mucha honra, decía el periodista. Y está en la época de Velasco, de Fujimori, hasta Vizcarra llegan. Y este tomo 1 es todo lo que es los primeros presidentes, la Confederación Perú-Boliviana, la época del Guano, la guerra con Chile. Si han leído sobre la guerra con Chile, la toma de Lima es histórica, ¿no? Y ya llega la historia de Aya de la Torre, Leguía, comunismo, Mariátegui. Les recomiendo estos libritos si quieren también poder asegurar su ingreso. Sí lo tienen, ¿no? ¿Cuánto está? En realidad, si lo ves por internet, está, creo que cada uno lo venden a 20, los dos está a 40, creo que lo vi en una página, pero me parece muy caro. Yo te los dejo a 20. Los 2 tomos. Los 2 tomos. Sí, los 2 tomos. Sí. Pero, ¿cómo lo puedes adquirir? Escríbeme a mis redes sociales y coordinamos el delivery si alguien desea. ¿Saben mis redes sociales? No me veo. ¿Ustedes me ven? Ah, se apagó la cámara, ¿no? La tutora se ha ido a almorzar. Se apagó la batería de la cámara. Ya apunta mi Facebook entonces, frank.educe. Así como el Duce Mussolini, frank.educe. Y ahí me escribes si estás interesado, te mando publicidad y más de... Ajá, tú lo has dicho. Fran Educe, ahí está Fabricio. Fran.educe, ahí está. Ese es mi Facebook, correcto, chévere. Cualquier cosa me escriben por ahí. Ah, ojo, ya sale el libro de Historia Universal la próxima semana. Es mi nuevo hijo que estoy pariéndolo ahorita. Próxima semana se me sale el hijo, así es que estoy contento por eso. Ya, ¿vamos a hacer la práctica? Vamos a hacer la práctica. Y dice... Tema, la convivencia y la junta militar. ¿Cuántos? Todos sus libros. Ah, tengo 3. Con el Historia Universal van a ser 3 libros. El de Historia del Perú, el compendio. El de Historia Universal, el que voy a parirlo la próxima semana. Y que presidentes de 2 tomos, que serían 2 libros más, o sea, como 4 libros. ¿A cuánto el pack? Escríbeme a mi Facebook y te mando el pack y los costos, ¿ya? Me dices que eres de acá de la academia para hacer rebajita. A mis alumnos siempre les hago rebajita. Sí. Ya, me escriben, con el ingreso seguro con eso. Ya, vamos, número 1. El primer intento de subversión, el mismo que no halló eco entre el campesinado, se dio, tú dirás, con Ernesto el Che Guevara,
En el 60, con Sendero, con las guerrillas. ¿Cuál fue el primer intento subversivo de hacer una reforma agraria para el campesinado? Pero no halló eco. En realidad, discrepo, sí halló eco. Lo que pasa es que Velasco finalmente fue el que cortó esta lucha social. Dedos, correcto, dedo. Pregunta 2. El escándalo producido en el gobierno de Belaúnde que sirvió de pretexto para el golpe de Velasco, ¿cuál fue? El escándalo de que Dedo. perdió la página 11, ¿verdad? Pero, y tampoco, la firma del acta de Talara, la pérdida de la página. Claro, es dedo, la pérdida de la página 11. 3. El golpe de Estado del 62 tuvo como intención. El golpe que se hizo en el 62 en la madrugada fue para que Odría no sea presidente, pero además, ¿para qué? Para que Haya de la Torre. Sí, no hay otra, ¿no? C, ahí nomás queda la C. Es que Haya y Odría iban a cogobernar, y de hecho cogobernaron en el Congreso al final, ¿no? La C entonces. 4. Durante las elecciones del 56, donde ganó Prado Ugarteche, volvió al poder. Sucedió. ¿Qué cosa sucedió? Ah, pues yo le dije, la mujer vota por primera vez. 5. En el primer gobierno de Belaúnde, el Congreso era bien hostigador. Se parecía al Congreso de Keiko contra PPK, ¿no? Y esto ocurrió porque en el Congreso estaba controlado por ¿quiénes? Estaba por el APRA 1. Entonces sería APRA y odristas, dedo. 6. El segundo gobierno de Prado también es conocido como la convivencia, ¿debido a qué? Se le llama la convivencia porque Prado y Haya, ¿qué hicieron? Se fueron a convivir, ¿no? Al DEPA no, sino convivencia política. Dedo, entonces ya. Pregunta 7. No sucedió durante el gobierno de Prado. ¿Cuál es la falsa? ¿Qué no sucedió? ¿La Fuerza Armada se unifica? Sí. ¿El presidente rompe relaciones con Cuba? Sí. ¿Hizo su visita el vicepresidente Nixon? Claro, lo recibió San Marquitos. Claro, la D es la falsa, porque eso recién se da con Belaúnde, una parcial, una hipócrita reforma agraria. Pregunta 8. Durante el gobierno de Prado Ugarteche se experimentó una serie de cambios en el panorama político. Diga cuál no corresponde. A ver, el APRA a través de la CTP. ¿Qué es la CTP? Es la Confederación de Trabajadores del Perú. Es como la CGTP, pero de filial aprista. Esa es la CTP. El APRA a través de la CTP boicotea el movimiento obrero, pero no, porque es lo mismo, pues. El APRA a través de la CTP. A ver, ¿cuál no corresponde? Se forman grupos de izquierda que enfrentan al APRA. Sí, las guerrillas. Surgen corrientes antioligárquicas, antiimperialistas, claro, inspiradas por la Revolución Cubana. ¿Se crea la Federación de Estudiantes del Perú? No, esa es la clave, esa no corresponde. La Federación de Estudiantes del Perú aparece en el oncenio de Leguía, después de la reforma universitaria que se hizo influenciada por la reforma de Córdoba. Eso es la clave dedo. 9. Entre los principales problemas que tiene que enfrentar Belaúnde en su primer gobierno tenemos, ¿cuál no corresponde? Problemas que tuvo que enfrentar Belaúnde. ¿Cuál no corresponde? La coalición APRA 1 fue su oposición, eso sí. La guerrilla campesina castrista, obvio, influencia cubana. Puno, Cusco son los más afectados por las guerrillas. Sí, sobre todo Cusco. La Puente Uceda era un guerrillero, Lobatón era otro guerrillero. Ellos apoyan a Belaúnde para enfrentar las guerrillas. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a traicionar a sus propias ideologías? Castrista es que apoya a Fidel Castro, pues, o sea, a los cubanos. Ahí claves dedo. 10. Durante la historia de la República, la economía se basa en la exportación de materias primas. Un hecho económico del segundo gobierno de Prado fue, facilito, ¿en qué producto hemos sido potencia exportadora? En el año 64 fuimos el primer país del mundo en harina de pescado. En la 11 vienen figuritas, no sé de qué trata. A ver, dice, observando a Prado y a Haya de la Torre con las caricaturas de la revista Ají Molido, esas revistas, podríamos inferir. O sea, en el 60, Prado, que es el que está con saco negro, le está persiguiendo con un palo a Haya de la Torre.
Pero en el 60, Prado y Haya están ahí, chévere, como amiguitos. ¿Eso qué significa? La convivencia, obviamente, que siempre existió rupturas y reconciliaciones políticas entre ambos, pero no siempre. O sea, solamente hubo una única vez de reconciliación. No, reconciliación no, fue alianza, convivencia, lo que te dije. No tanto reconciliación, porque no eran pareja, pues, ¿no? ¿Cuál sería? No, la A no, la D, correcto, la D. Posterior a las persecuciones, Haya concilió con el gobierno por réditos políticos. Y 12, después de conocerse los resultados de las elecciones del 63, que se muestra en el cuadro, corresponda, según mandato de la Constitución, a ver. Ya, después de conocerse los resultados que se muestran en el cuadro, correspondía, según mandato de la Constitución, ¿qué correspondía? ¿La A o la B? Como ninguno alcanzó el 33%, ¿a quién le toca elegir al presidente? Pues Al le toca Congreso. elegir al presidente al Congreso, que al final todo terminó en golpe de Estado. ¿Volvió a la luz? Ok, chévere, volvió a la luz. Bueno, muchachos, justo vuelve la luz cuando me voy, así es que nos vemos la próxima semana con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ya saben, cualquier cosita me escriben a mis redes sociales. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Chao, profesor. Chao, chao.